Bueno, puede comenzar nomás, comiencen. Ok, profe. Bueno, profe, empezamos entonces. Nosotros somos de la comisión número 5, integrada por Aguirre Maite, Acosta Mauricio, Dosita Cristian y Reyes Rocío. Y nuestra exposición es sobre la elaboración del queso. Bueno, la descripción principal del queso está dada por el Código Alimentario Argentino y nos dice que el queso es un producto fresco o madurado que se obtiene por separación del suero de la leche o de la leche reconstruida, ya sea entera, parcial o totalmente descremada, coagulada por acción del cuajo o enzimas específicas. Además, es considerado un alimento saludable, lleno de nutrientes y muy versátil. Es por eso que tenemos muchas maneras de consumirlo. Puede ser solo, acompañado o como un ingrediente más. Bueno, según estudios realizados, nuestro país tiene el mayor consumo de queso per cápita por año en Latinoamérica. Y de acuerdo al INTI, es el séptimo puesto como productores mundiales. Bueno, lo que son los organismos que regulan e indican las normas a seguir para la elaboración, fabricación, distribución y venta del queso son el CAA, que es el Código Alimentario Argentino, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que interviene mediante uno de sus institutos, que es el INAL, Instituto Nacional de Alimentos. Bueno, lo que son los tipos de queso, podemos encontrar una gran variedad y reglamentariamente se clasifican según su contenido de humedad, que pueden ser de baja, mediana, alta o muy alta humedad, y después según el contenido de materia grasa del extracto seco, que pueden ser extra graso, grasos, semigrasos, magros o descremados. Bien, lo que son las materias primas, el ingrediente principal e indispensable del queso es la leche, que se obtiene a partir de tambos bovinos, que son establecimientos destinados a la producción lechera, donde el ordeño se realiza en condiciones higiénicas mediante un sistema mecánico, y luego se la mantiene entre 4 y 6 grados centígrados, para controlar la reproducción microbiana, y una vez adquirida en las fábricas se almacena en silos isotérmicos. Podemos encontrar leche de diversos animales, siendo la leche de vaca la más empleada para este producto, y esta variedad permite obtener diferentes tipos de queso cuya calidad depende completamente de la calidad de la leche utilizada. Y según su composición hay factores tanto físico-químicos y microbiológicos que afectan su coagulación, lo que al mismo tiempo afecta la calidad del producto final. Por esto es que para saber si la leche es de buena calidad, se debe verificar cada componente y controlar que se encuentren entre los valores adecuados. Después tenemos lo que son los ingredientes opcionales o secundarios, que aportan características particulares al producto o ayudan en ciertas etapas de su elaboración. Bien, ahora vamos a hablar de las etapas que comprende la elaboración del queso, donde todos los quesos se elaboran siguiendo una serie de pasos, cuyas diferencias esenciales yacen en los agregados y los tratamientos que se realizan en el proceso global. Este proceso está determinado previamente por el rendimiento que se desea tener a la producción. Esto es, obtener una cantidad de queso determinada a partir de una cantidad también dada de litros de leche. Las etapas son las que se ven en la filmina. Voy a explicar en qué consisten y para qué se realizan cada una de ellas. Cabe aclarar que estas etapas son las mismas independientemente de la escala a la que se produce. Bueno, en primer lugar está la obtención de la leche, que ya se explicó anteriormente. Bueno, dado que la leche puede contener cierta cantidad de microorganismos,
o sea, la leche adquirida, el consumo puede, o los quesos que se produzcan con esta leche, puede contener bacterias y generar complicaciones en lo que es la salud. Para ello se aplica un tratamiento de pasteurización que consiste en calentar la leche a altas temperaturas durante un tiempo determinado, como ya se dijo antes, en una clase previa, para eliminar estos microorganismos. Luego viene la incorporación de aditivos, cuya función es, básicamente, obtener las características inherentes por cada tipo de queso. En esto se adicionan las mezclas de bacterias, que son no patógenas, las cuales producen ácido láctico, en conjunto con distintos saborizantes, generalmente también ácidos, que proporcionan el sabor y los aromas típicos del queso. Luego está la estandarización, que consiste en añadir cultivos y aditivos que permiten caracterizar la leche para un tipo determinado de queso, según las especificaciones del Código Alimentario. El cuajado consiste en la coagulación de las proteínas de la leche, más concretamente una mísera de caseína, que es la que se separa del suero, y esto se logra por la adición de cuajo o por acidificación, donde el cuajo es un complejo enzimático que comercialmente se encuentra en estado líquido, en pastillas o en polvo. La cantidad de cuajo que se va a agregar depende siempre de la cantidad de leche a cuajar. A continuación sigue el corte de la cuajada, donde una vez se forma el cuajo, que es visible por su composición gelatinosa, se los corta en gránulos de un tamaño determinado que también varía según el tipo de queso. Eso lo vamos a ver más adelante. La cuajada se coloca en moldes y se prensa para dar la forma deseada del bloque del queso, donde la función de la prensa es favorecer la filtración del suero restante y para que se adapte mejor al molde. También hay quesos en los que no es necesario prensar, como son los quesos de muy alta humedad o los de alta humedad, también lo vamos a ver. Y bueno, los tiempos de moldeo y el prensado varían también en función del tipo de queso. Bueno, posterior al moldeo también se realiza lo que es el salado, donde se sumergen estos moldes en baños de salmuera. Este baño tiene como función saborizar el queso como principal característica, y luego para facilitar la salida de las trazas de suero restantes. Tras estas operaciones, se realizan etapas de maduración donde el queso se deja reposar bajo ciertas condiciones muy específicas, de manera que adquiera las características finales del queso deseado. En esta etapa se da la formación de corteza o el endurecimiento, si es que tiene queso. Y bueno, luego se empaqueta y se almacena en condiciones para su posterior consumo. Bueno, ahora primero vamos a explicar las pruebas de calidad necesarias para cumplir con el Código Alimentario para la elaboración de quesos y el cuidado de la materia prima, que son una serie de pasos donde se va a realizar una determinación y se va a comparar con los criterios que establece el mismo código. El primero de estos va a ser la detección de la mastitis, que es básicamente el asegurarse que no haya ningún foco de infección o infección presente en la leche. Existen diversos métodos, pero el más simple es asegurarnos de que la leche se presente como un líquido homogéneo, de color amarillento o blanquecino, sin ningún tipo de coagulación aparente. El código también lo que hace es normalizar, por ejemplo, la acidez mediante lo que son los grados Dörnig, que corresponden al volumen de una solución 0,1 normal de hidróxido de sodio para neutralizar 10 mililitros de leche. Y así establece que la leche se debe encontrar en los 15 y 17 grados, con un pH entre 6,6 y 6,7. La normalización de la densidad es entre los valores que se ven en la pantalla y mediante la introducción de un nuevo instrumento que se llama el lactodensímetro, que está diseñado específicamente para este propósito y está calibrado a una cierta temperatura, por lo que puede llegar a ser necesario aplicar algún factor de corrección, pero no requiere complicaciones mayores. De manera análoga, la determinación de contenidos grasos utiliza un burtirómetro, que es el correspondiente al método de Herber, donde lo que se hace es tomar una muestra de la leche y separar las proteínas mediante el uso de un ácido como puede ser el ácido sulfúrico. La lectura se realiza después de una centrifugación, donde va a haber una clara separación entre lo que va a ser el contenido graso y las proteínas, permitiendo leer directamente el burtirómetro. Los sólidos no grasos, que van a ser lo que sean las proteínas, minerales y vitaminas, van a tener que encontrarse en una composición no mayor al 9,1%. Y la cantidad de bacterias
y o gérmenes que se puedan encontrar en la leche se miden por la prueba de reducción del azul de metileno, donde lo que se hace es medir el tiempo necesario para el cambio de color de una muestra de azul de metileno debido a la presencia de gérmenes en la leche, donde este tiempo en realidad va a ser inversamente proporcional a la cantidad de gérmenes. Entonces, se establece que este tiempo debe ser no menor a 2 horas para poder considerarse como una buena materia prima. Habiendo pasado ya por los criterios de la materia prima, podemos empezar a hablar de lo que sería la escala de laboratorio, que, como dijo mi compañero, coincide en la mayoría de las etapas. Se inicia obviamente por la pasteurización de la leche, puede ser mínimo 1 litro de leche, que puede realizarse en cualquier tipo de recipiente acero inoxidable, a una temperatura de 63 grados durante un periodo de 20 minutos. Pasteurizada, ya se pueden agregar las sustancias y los cultivos lácticos, simplemente por el uso de un vaso de precipitado, que van a ser la nata, el yogur y el jugo de limón y el cloruro de calcio en las cantidades que se ven en pantalla. Y una vez hecho esto, ya se puede adicionar el cuajo, que serían unos 0,7 mililitros por litro. Esto se deja unos 30 a 45 minutos a una temperatura constante de 35 grados que va a acarrearse hasta el proceso de salado, donde se agregan unos 10 gramos y se mantiene la temperatura hasta el cuajo total de la mezcla. 10 minutos de reposo después se va a armar el equipo de filtración, como se ve a la izquierda de la pantalla, donde lo que se va a hacer es filtrar aproximadamente 1/3 del suero que se haya formado. Entonces, en la parte superior de nuestro equipo vamos a haber quedado con una pasta cremosa, con menor cantidad de suero, que va a ser nuestro queso, el cual lo que vamos a hacer es extraer y darle la forma deseada para luego amasarlo y poder almacenarlo y refrigerarlo en un contenedor hermético, para que ya sea de consumo apto durante la primera semana de elaboración. Como se mencionó anteriormente, en la elaboración de los quesos, ya sea a diferentes escalas o para diferentes clases de quesos, todos siguen la misma serie de pasos. Ahora voy a empezar a explicar cómo se lleva a cabo el proceso de elaboración de forma industrial del queso cremoso. En primera instancia, como se comentó al comienzo, se obtiene la materia prima, donde la leche es obtenida por medio de los tambos bovinos y se pasan a lo que son los silos isomérticos para que se encuentren refrigerados. Una vez obtenida la materia prima, inicia un proceso de higienización, debido a que pueden existir riesgos de que existan microorganismos para que pongan en riesgo la salud. Primero, se introduce una centrífuga de alta velocidad que va a buscar eliminar todas las impurezas en la leche y permitir la mejor distribución del contenido graso. Luego de esto, se aplica un tratamiento de pasteurización. En el caso de la producción del queso, se utiliza una pasteurización HTST, que es un tratamiento térmico de la leche que consiste en aplicar a una temperatura de 72 a 73 grados centígrados en un tiempo de 15 a 20 segundos. Luego de esto se termina el recorrido de la leche, se deja enfriar a una temperatura de 4 a 6 grados. Finalmente la leche se transporta a tinas, donde se comienza a calentar mientras se añaden los cultivos iniciadores, mezclas de bacterias no patógenas que se encuentran aprobadas por el Código Alimentario para producir el ácido lítico y otros compuestos saborizantes. Esto se lleva a cabo en una temperatura de 30 a 38 grados por unos minutos y posteriormente se añade el nitrato de potasio, que es un conservador aprobado. Este inhibe el crecimiento de cualquier otra bacteria que se encuentre. La leche entonces se inicia el proceso de coagulación de las proteínas de la leche, lo que son las caseínas, en las tinas de cuajar. Acá se añade el cuajo y se deja reposar entre 35 y 40 minutos, manteniendo una temperatura constante de 32 a 33 grados, para que alcance la máxima eficiencia de las enzimas coagulantes. Una vez que se forma la cuajada, se tiene que cortarse en una tina de pasteurización por medio de liras, que es una herramienta de acero y de nylon que permite obtener los gránulos de determinado tamaño. Para el queso cremoso, que es un queso que requiere alta retención de la humedad, se tiene que asegurar que la retención del suero sea alrededor de un 65%. Entonces los gránulos tienen que ser de gran tamaño. Los gránulos de la cuajada entonces se revierten en lienzos plastificados que permitan la salida del suero restante. Y entonces son introducidos. Cuando la cuajada ya está cortada, comienza el proceso de desuerado, donde los granos en la mesa de desuerado inicia una operación de agitación por medio de las palas que se encuentran dentro de la misma.
Esto permite compactar los trozos de la cuajada y se realiza una mejor extracción del suero. Entonces, estos gránulos se revierten en lienzos de plástico para sacar el suero restante y pasan a ser introducidos a moldes cilíndricos y prensados para dar forma y consistencia al queso. Los moldes, estos se invierten cada 2 veces durante un periodo de alrededor de 3 horas. Y una vez transcurrido el prensado, se retiran los moldes de la prensa y se desmolda el producto. Los quesos ya desmoldados pasan a ser entonces introducidos a un baño de salmuera, que es una mezcla de agua y sal, con el propósito de dar el sabor del queso y dificultar el desarrollo de microorganismos y reducir la actividad de las enzimas. El salado se desarrolla en un periodo de tiempo entre 1 o 2 horas hasta alcanzar una concentración de 22 grados Baume de salinidad. Y finalmente se obtiene el queso fresco o también el queso cremoso. Este pasa a ser almacenado en cámaras de maduración bajo condiciones controladas de humedad y temperatura. En el caso del queso cremoso, que como ya se mencionó anteriormente, es un tipo de queso no curado, por lo que posee menor periodo de maduración que otros quesos, por lo que entonces es afinado en almacenes refrigerantes durante 20 días para aquellos menores a los 2,5 kilogramos, hasta 30 días para los quesos que pesan 2,5 kilogramos a 5 kilogramos. Acá entonces se muestra cómo vendría a ser el diagrama de bloques para cuando la escala de la producción del queso es a escala industrial. Y en eso concluye nuestra exposición. Bueno, bien, muy concreto. Felicito, está bien. No sé si tienes un comentario, Laura. No, está bien, se entendió todo. Se entendió, fue claro y han hecho una buena síntesis. Así que lo felicitamos. Entonces, Pasamos a la siguiente. Bueno, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias a ustedes. Comisión 18. Sí, profe. Bueno, Buenas tardes. Comenzamos nomás, profe. ¿sí? arranquen nomás cuando estén listos. Bueno, nosotros somos la comisión 18 y vamos a presentar el proceso de producción de helados. A partir de la definición que nos brinda la ANMAT y el CAA, se entiende por helado los productos obtenidos por mezclado y congelado de mezclas líquidas constituidas fundamentalmente por leche, derivados lácteos, agua y otros ingredientes, con el agregado de aditivos autorizados. Puede contener calcio y algunas proteínas nutritivas dependiendo de su composición y tiene un alto nivel calórico en forma, que está presente en forma de grasas y azúcares saturados. Dependiendo del procedimiento que se emplee para la producción, se dividen en helados industriales y helados artesanales. Los helados industriales se elaboran con leche en polvo, saborizantes, esencias y colorantes. Se utiliza una maquinaria que tiene un proceso continuo y permite manejar volúmenes grandes. En cambio, en el helado artesanal se produce con materias primas naturales como leche, crema de leche, chocolate, frutas, entre otros, y no poseen o poseen en menor medida esencias, aditivos o conservantes, y su elaboración se realiza de manera discontinua y casi diariamente, manejando volúmenes mucho menores a los de la producción industrial. Las materias primas utilizadas son el agua potable, la leche, crema de leche, manteca, edulcorantes nutritivos, huevos y o yemas frescos. Vamos a presentar el proceso de producción del helado a partir del siguiente diagrama de flujo. En este primer paso podemos, que es el pesado, se realiza la medición de la masa de los ingredientes principales, como azúcar, leche, agua, estabilizante y emulsionante, antes de ponerlos en el pasteurizador
para que se encuentren en las proporciones adecuadas. Una variación entre 5 y 10 gramos no es relevante en los ingredientes que se utilizan en gran proporción. En cambio, sí es importante en aquellos que se utilizan en menor proporción. Para ello necesitamos una balanza con mayor sensibilidad. Luego, el segundo paso del ciclo productivo es el mezclado, donde se homogenizan todos los ingredientes. En primer lugar, se van a agregar los ingredientes líquidos como el agua, leche y nata, y cuando alcanza una temperatura de 30 grados centígrados se van a adicionar los ingredientes secos como el polvo, leche en polvo, azúcares, entre otros. De esta manera estamos garantizando una adecuada disolución. En el extremo inferior de la paleta mezcladora hay un filtro y esto permite retener las partículas de gran tamaño, y en las cañerías que llevan a los tanques de maduración hay 2 filtros más que retienen las partículas pero de mayor tamaño. El calentamiento no tiene que superar los 80 grados ya que las proteínas del suero se coagulan. Luego de esto se incorpora el estabilizante, emulsionante y una parte de sacarosa, y cuando llega a los 60 grados se agregan los jarabes de glucosa líquido, las coberturas de chocolate, el cacao, las pastas de frutos secos. Algunas de las ventajas del mezclado son la mejora de la textura del helado, que reduce el periodo de maduración, ayuda a obtener el overrun deseado y produce un producto uniforme. Luego, esta mezcla base se pasa a pasteurizar para eliminar microorganismos patógenos que puedan transmitir alguna enfermedad al consumidor. Hay 2 opciones. Los pequeños productores usan la pasteurización batch, que se da entre 65 y 70 grados centígrados por 30 minutos, y las grandes fábricas o grandes productores utilizan la pasteurización HTST, que sería alta temperatura por corto tiempo. Se da a 80 grados centígrados de 20 a 25 segundos. Para reducir tanto el costo energético como para generar un calentamiento homogéneo, esto se realiza en 2 etapas de este calentamiento, ya sea en un intercambiador de placas o en un tanque de acero inoxidable con camisa calefactora. Después, en el siguiente paso, se enfría la mezcla por enfriamiento rápido hasta una temperatura de 5 y 10 grados centígrados aproximadamente, para pasar a la maduración en una tina maduradora donde por agitación mecánica se mantiene constantemente en agitación a la mezcla para que no se precipiten los sólidos que puedan llegar a estar en suspensión. Esto se hace por lo menos 4 horas, aunque el tiempo puede variar, a una temperatura entre 2 y 5 grados centígrados. Acá en este paso también se pueden agregar las materias primas que son sensibles a la temperatura y, muy importante, que no necesiten ser pasteurizadas. Esta etapa mejora la suavidad, mejora el cuerpo, aumenta la viscosidad, facilita después el próximo paso, que es el batido y la incorporación de aire. El principal objetivo de esto es la hidratación de las proteínas lácteas, tanto como del estabilizante, y también cristalizar la grasa. Luego el próximo paso, el que decía, es la incorporación de aire, que se realiza en freezers continuos, como el que ven en la foto. El aire se puede incorporar tanto por batido como por inyección. Se hace de las 2 formas, industrialmente. Se realiza por aproximadamente 20 minutos a una temperatura de menos 5 grados centígrados, o sea, cuando llega a menos 5 grados centígrados, la mezcla pasaría a la siguiente etapa. Este aire inyectado no puede pasar de un nivel medido. Este nivel de aire inyectado se mide por el overrun, que después vamos a explicar. El siguiente paso después del batido es el envasado del enfriamiento. El helado ya se envasa en recipientes plásticos de polietileno, que pueden ser de volumen variable, y pasan a una sala de congelación que se mantiene entre menos 20 y menos 25 grados centígrados. En esta etapa el helado se endurece. Esto depende también del tiempo, pero suele demorar aproximadamente 24 horas. Bien, continuando con el ciclo productivo, vemos el almacenamiento. Para mantener el helado ya envasado durante un periodo largo de tiempo sin que esto afecte demasiado su estructura, se ponen en cámaras de congelamiento de aproximadamente a menos 30 grados centígrados, durando bajo estas condiciones la vida útil del helado de aproximadamente 18 meses.
Si no se los conserva alrededor de esta temperatura, existe el riesgo de que el agua empiece a cristalizarse. Los helados se distribuyen en camiones frigoríficos que son monitoreados para asegurar que la temperatura se mantenga en un rango adecuado. El transporte del helado, al tratarse de un producto congelado, debe realizarse en condiciones que garanticen que no va a perder la temperatura. Una pérdida de la temperatura puede inutilizar el producto porque se descongelará y luego se congelará nuevamente en el destino, lo que puede producir cristales grandes de hielo y además problemas microbiológicos. En cuanto a los ensayos de calidad, la calidad total de un alimento puede determinarse según 5 grupos de parámetros, que pueden ser sensorial, nutricional, sanitaria, físico-química y funcional. En el parámetro sensorial se analiza el sabor, el cuerpo y su textura. Los sabores a evitar los podemos clasificar como cocidos, ácidos, viejos, dulces y rancios. Por ejemplo, un helado con gusto rancio se debe al uso de materias primas oxidadas, temperaturas bajas de pasteurización o contaminación de la leche posterior a la homogeneización. El cuerpo del helado se define como su densidad al consumirlo y depende de la cantidad de aire incorporado en la reacción con los sólidos de la mezcla. Y la textura hace referencia a lo suave que se siente el producto en tacto con la lengua. En el parámetro funcional analizamos el overrun, donde debemos tener consideración de que cuando se trata de un helado artesanal, la ganancia de volumen es finalmente menor del 50% y se debe determinar el índice de aireación. Empleando una tasa estándar pesada y de volumen conocido, se mide la masa de la mixtura madurada sin aire incorporado, para después medir la masa de la mixtura posterior a la aireación y antes del congelamiento. En el parámetro físico-químico, la determinación del pH es de especial interés cuando se trabaja con helados que contienen pedacitos de fruta, y este se mide con un pHímetro o potenciómetro que son cuidadosamente calibrados, y para esta medición se toman 10 mililitros de la mezcla después de 24 horas de maduración. Todas las mediciones se realizan por triplicado, y según varios autores tienen que tener un pH de entre 6 y 7 aproximadamente. Bien, de acuerdo a las normativas que regula el CA y el ANMAT, quedó establecido que está prohibido elaborar helados con agua que no sea potable, leche cuya acidez sea mayor al 0,18% de la relación peso-volumen, expresada en ácido láctico, crema de leche cuya acidez sea mayor del 0,30%, relación peso en peso, también expresada en ácido láctico, agregado sustancias grasas distintas a la grasa de la leche, materias primas y o ingredientes que no respondan a la exigencia del presente código y no sean aptas para el uso al que se las destina. Y por último, recipientes metálicos que no cumplan con la exigencia del artículo 185 y 187 del código estipulado. Bueno, yo voy a hablar sobre la relevancia nacional y regional del helado artesanal, y es que los consumidores reconocen al helado artesanal como el más natural, el más rico y el de mayor elaboración, y por lo tanto es el preferido dentro de la categoría, ya sea tanto en invierno como en verano. Y bueno, según un estudio llevado por la consultora Alessio Irol y también impulsado por la Asociación de los Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, el 80% de los argentinos consumen helado artesanal y el consumo per cápita es de 6,9 kilos aproximadamente. También la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados acompañan la profesionalización y la difusión de las heladerías artesanales, brindando el apoyo necesario para poder promover el talento y también para posicionar a la Argentina como una potencia mundial con respecto al helado artesanal. Después tenemos las normativas de seguridad y de inocuidad, que se deben tener ciertas precauciones a la hora de almacenar, trasladar y manipular las materias primas y sus derivados, para así poder asegurar a los consumidores un producto de buena calidad. Entre ellos tenemos el transporte de la leche, que como sabemos, la leche es una materia prima que se puede contaminar muy fácilmente.
Y por lo que para poder evitar esto, la leche se la puede transportar en cántaras o en camiones cisterna que están construidos de forma de que puedan mantenerse limpios y asépticos. Y también cada camión que ingrese a una planta es evaluado muy rigurosamente bajo estándares de calidad, con controles físico-químicos y también microbiológicos. Después tenemos el almacenamiento de materias primas, que es que todos los depósitos tienen que mantener ciertos estándares de orden, limpieza e higiene para asegurar un helado de buena calidad, como por ejemplo hace la empresa Grido, que almacena la materia prima que llega a su fábrica y lo hace de forma sectorizada según su utilidad y su fecha de producción. Después están los requisitos que deben cumplir los establecimientos, que es que las salas de elaboración tienen que estar cerradas y no tienen que tener corrientes de aire. Esto es para evitar la circulación de polvos y elementos externos y poder evitar la contaminación de la materia prima y de los productos obtenidos del helado. Después está el almacenamiento y la conservación del producto final, que es que los helados se tienen que almacenar y conservar a una temperatura igual o inferior a menos 18 grados Celsius. Las temperaturas tienen que ser registradas y los helados y las mezclas envasadas para congelar pueden ser almacenados también junto a otros productos alimenticios que también están congelados, pero siempre y cuando estén envasados para evitar que perjudique la calidad y que no se transmitan olores ni sabores al helado. Bien, y esta es la bibliografía que utilizamos. ¿Alguna consulta? Que nadie quiere consultar nada. No, estuvo buena. Estuvo bien, chicos, se entendió todo. Estuvieron muy claros. Así que, bueno, muy buena la presentación. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. ¿Partir? Gracias, profes. Ahí no me deja. Ahí está. Son 4 nomás de la comisión 18, ¿no, chicos? Sí, profe. Sí, profe, Ahora una sí. compañera dejó. Ah, bien. Bueno, siguiente, comisión 10. Ahí comparto, profe. Bueno. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 10, Benson Angie, Veiga Luana y Valdés Lourdes, y vamos a hablar sobre el vinagre. Bueno, el vinagre es un líquido miscible con sabor y olor ácido que se produce a partir de la fermentación del etanol en ácido acético. Además, la fermentación la realizan bacterias. Esto es según el Código Alimentario Argentino en el artículo 1328. Además, la concentración de ácido acético es variable. Por ejemplo, el vinagre destilado contiene de un 5 a un 8% de ácido acético. Este líquido ácido, el que llamamos vinagre, es el producto de dos reacciones bioquímicas, que son las que vemos aquí en la filmina. En la primera, el sustrato para el metabolismo de las levaduras es principalmente un monosacárido, como por ejemplo la glucosa fructosa manosa. En la segunda reacción, la fermentación del etanol para producir ácido acético es llevada a cabo por una bacteria llamada Acetobacter. En la siguiente filmina vamos a ver las materias primas y usos. Bueno, el vinagre se puede producir a partir de cualquier fruta que contenga azúcar. Esta es la principal base en la producción del vinagre. Cualquier solución diluida de un azúcar fermentable puede transformarse en vinagre en ciertas condiciones favorables.
Como podemos observar aquí, en cada país tienen sus materias primas predilectas y también dependiendo de la región. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan principalmente el vinagre de cereales y de sidra. En Francia el vino blanco tinto y en Gran Bretaña el favorito es el vinagre de Malta. Los factores esenciales de composición y calidad. Bueno, como nombramos anteriormente, en materias primas son productos de origen agrícola que contienen almidón, azúcares como por ejemplo frutas, cereales en granos, entre otros. En cuanto a productos facultativos, son las cantidades necesarias para conferir al producto un aroma característico como plantas, zumos. En contenido total de ácido, en vinagre de vino es de 60 gramos por litro y en otros vinagres convencionales de 50 gramos por litro. Y por último, el contenido de alcohol residual, que como máximo alcohol puede ser un 0,5%, a excepción del vinagre de vino, que puede ir hasta un 1% de alcohol residual. Hay varios tipos de vinagres, por nombrar algunos es el vinagre destilado, el de vino, de cerveza y vinagre de malta, vinagre de arroz, y por último el vinagre de sidra o manzana, que es en el cual nos enfocamos en nuestro trabajo, que se lo elabora a base de sidra o de pulpa de manzana. Además tiene un color dorado y un sabor fuerte que se lo utiliza en diversas comidas. En cuanto a sus usos y aplicaciones, tiene muchos usos, ya sea para comidas, sino como también para limpiar superficies de acero, acero inoxidable, vidrios, entre otros. Además, también se lo utiliza para neutralizar derrames de soda cáustica. En cuanto a calidad, la calidad de un vinagre va a estar condicionada por la materia prima de partida. Entonces, para evaluar esta calidad es fundamental disponer de técnicas analíticas de control en las etapas esenciales. Por ejemplo, en este caso, el dulzor de la fruta es a menudo usado para evaluar su calidad. Y por último, el vinagre debe cumplir ciertas condiciones generales. La primera es que debe proceder de materias primas que no estén alteradas, adulteradas o contaminadas. No deben contener microorganismos o sustancias originadas por los mismos que puedan desarrollarse en estas condiciones y ser nocivas para la salud. Tampoco deben contener otras materias o sedimentos en suspensión. Y por último, es decir, que debe ser un líquido de color y olor con sabor propio de su naturaleza, que esté limpio, no presente hongos, ni levaduras, ni tampoco otras alteraciones. Bueno, la fermentación es un proceso de transformación de moléculas complejas en moléculas simples. Este requiere cultivar un microorganismo identificado, que normalmente es una bacteria, en un cultivo sumergido como monocultivo en condiciones ambientales definidas. Los tipos de fermentación que se utilizan en la elaboración del vinagre de manzana son la fermentación alcohólica, que es cuando el azúcar se transforma en alcohol y gas dióxido de carbono. Esto es por acción de gérmenes llamados levaduras y da como resultado el alcohol etílico. Y después la fermentación acética, que emplea una bacteria acética llamada Acetobacter, que esta combina el oxígeno con el alcohol, transformando el alcohol etílico en ácido acético, que es la sustancia característica del vinagre. Bueno, la preparación del vinagre de manzana se puede hacer de forma casera utilizando como materia prima manzana, azúcar y agua. Y esto se desarrolla en dos etapas. La primera es hacer una base de sidra, que es la fermentación alcohólica. Primero se selecciona las manzanas de calidad, después se lava y desinfecta para eliminar cualquier residuo. Después se corta en cubitos de 2,5 centímetros más o menos, sin quitar la cáscara y el corazón. Después se coloca en un frasco de vidrio de boca ancha y esterilizado y se lo cubre completo con agua filtrada sin impurezas. Después, para mezclar, se añade una cucharadita de azúcar por cada manzana y se revuelve bien para asegurarse de combinar todo. Después se tapa el frasco con una gasa atado con una gomita elástica
para permitir la liberación de los gases durante el proceso de la fermentación. Después hay que esperar a que las manzanas se hundan en el fondo del frasco porque esto va a indicar que ya se han fermentado y ya no se van a necesitar para la elaboración. Después hay que colar las manzanas de la sidra y verter de nuevo la sidra en el frasco y cubrir con la gasa otra vez y colocar en un lugar oscuro y cálido. Y se deja fermentar por 3 a 6 semanas. Y en esta etapa es cuando la sidra de manzana empieza a transformarse en vinagre de manzana. Y durante ese tiempo el olor dulce de la sidra empieza a desarrollar un aroma un poco más ácido, que es señal que la fermentación se está produciendo. Y por último se traslada el vinagre fermentado a un frasco de vidrio limpio y esterilizado. Y este tiene que tener una tapa para detener la fermentación y mantener el vinagre fresco. Bueno, estos son los principales parámetros para evaluar la calidad del vinagre. Uno es el análisis sensorial, que esta se determina por los sentidos como el gusto, el olfato y la vista. La determinación de la humedad, que es el método, se basa en el secado de una muestra en un horno y su determinación por diferencia del peso entre el material seco y húmedo. La determinación de la grasa es cuando se separa un líquido, una fracción específica de una muestra y dejando el resto. Se puede realizar de 3 formas: la extracción sólido-líquido, extracción líquido-líquido, extracción gas-líquido. La primera es la más usada. El extracto seco es el conjunto de todas las sustancias que no se volatilizan y no sufren alteraciones. Esta debe ser del 1 al 2%. Para la acidez total, es la acidez valorable en presencia de fenolftaleína en solución alcohólica como indicador. Esta debe ser del 5%. Para la acidez titulable, esta acidez por medio de una titulación ácido-base en una solución de alcalina estandarizada. Para determinar la acidez de un vinagre en un laboratorio se emplea una valoración de base fuerte y un ácido débil. Los cloruros de método de Moore, este método se utiliza para determinar los iones de cloruro mediante una valoración de precipitación. El pH del vinagre va a ser de un 2,5 y la densidad va a ser de 1,011 gramos sobre centímetros cúbicos a 1,020 gramos sobre centímetros cúbicos a una temperatura de 15 grados. Y por último, los grados Brix miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Bueno, todo el vinagre se hace por 2 procedimientos bioquímicos distintos y ambos son el resultado de la acción de microorganismos. Estas son, como había mencionado anteriormente, la fermentación alcohólica y acética. El vinagre proviene de la actividad de las bacterias Mycoderma aceti que realizan la reacción química de fermentación del alcohol etílico al ácido acético. En 1864, Pasteur explicó por primera vez el proceso de estas bacterias, adquiriendo un método de elaboración con su nombre o método Orleans. Este consistía en llenar tóneles en forma de cascada de vino y vinagre en la misma proporción, y cada vez que se sacaba una cantidad de vinagre se la rellenaba con la misma cantidad de vino. A partir de después se fueron creando otras formas de producir, como el método luxemburgués. Este utiliza una cuba o tonel giratorio puesto sobre caballetes. A este hay que hacerlo girar de forma periódica para producir una doble certificación. Así se aumenta la velocidad de la fermentación y se evita la pérdida de aromas. Después está el método Strutzenbach, que consiste en una batería de barriles que se encuentran apilados. Estos barriles son de madera con doble fondo. El primer fondo está agujereado y dispone de una capa de virutas de madera impregnadas en vinagre madre. Y esta será la zona donde se esparce mediante el goteo del líquido a fermentar desde la parte superior del barril. Pero en la actualidad existen
dos métodos de elaboración de vinagre, que son el del cultivo superficial, que se caracteriza porque es más lento, pero también da lugares a vinagres de alta calidad. Y el del cultivo sumergido, que se caracteriza por su rapidez, pero y es el más empleado en la producción de los vinagres. Bueno, como dijo mi compañera, el método sumergido es el método más reciente. Se trata de un método que utiliza un cultivo sumergido, es decir, utiliza bacterias que están sumergidas en una solución alcohólica. Las bacterias acéticas son bacterias aerobias, por lo tanto hay que bombear aire por la parte inferior para que les llegue oxígeno, y esto provoca que forman burbujas. El oxígeno se debe suministrar en forma de pequeñas burbujas para que produzca el intercambio. Una vez que se produce la transformación del etanol en ácido acético, se vacía el recipiente utilizado y se vuelve a llenar. Entonces se trata de un método discontinuo. Este proceso es muy rápido y se logra un rendimiento del 94%. Pasa. Pásala. Y tiene una desventaja que tiene un alto costo en los equipos. Bueno, para la elaboración del vinagre de manzana, que es el que elegimos, se comienza con, este es por el método sumergido, se comienza con la preparación de la materia prima, donde se selecciona y se lava la fruta, para luego pasar a un agitador donde se pasteuriza con agua a un 80 o 90% del peso de la fruta. Esto es a 98 grados por 5 minutos. Lo que hace el agitador a la materia prima es someterla a una trituración parcial. Luego esto se pasa por la pulpeadora, donde se separa la pulpa de la semilla y las cáscaras de la fruta, para luego pasar a la parte de la fermentación alcohólica, donde a la pulpa se mezcla con fosfato de amonio y un inóculo de levadura. Esto se filtra, el jugo fermentado se filtra y pasa a la fermentación acética, donde se mezcla con por fosfato de amonio de 0,1% y una bacteria, Acetobacter. Esto a una temperatura de 28 grados y a un pH de 2,5. El vinagre obtenido se lo trata con betonita previamente hidratada por 24 horas y luego se agrega gelatina base, en el cual es disuelta en agua, y luego se agita y se deja por 24 horas para que esto sedimente y luego se filtra. Por último, pasa el vinagre a la pasteurización a una temperatura de 63 grados durante 25 minutos. Y bueno, y luego se envasa y y esa es la bibliografía utilizada. Bueno. También estuvo muy buena la presentación de ustedes. Completa. Gracias, profe. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que han expuesto los compañeros. Laura. No, bien. Bueno. Estamos entonces. Sí. Comisión 2. Sería la última de hoy. Vamos. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos el grupo número 2, compuesto por Ariadna Bonastre, Dana Pantich, quien les habla, soy Dafne Litoral, y Renato Toncic, y en este caso vamos a hablar sobre la producción de levadura fresca para panificados. Hola, buenas tardes. Bueno, la levadura es un organismo vivo, generalmente un hongo,
que produce enzimas las cuales provocan cambios bioquímicos importantes en productos orgánicos naturales, como la fermentación. Además, son capaces de transformar los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Producen, además de la producción de gas y alcohol en la masa, la levadura estira el gluten y le otorga a la masa una textura porosa y ligera. Influye también en el aroma de los panificados gracias a los productos secundarios de la fermentación y ayuda a la coloración de la corteza del panificado. Un gramo de levadura comprimida contiene más de 7.000 millones de células. La levadura se produce por gemación, en donde la célula madre se forma y crece una yema que cuando alcanza el tamaño adulto se separa dando vida a una nueva célula. Por tratarse de un producto fresco, posee más de 100% de células activas. La producción nacional de la levadura fresca se basa en 3 principales industrias: SAF, Calza y Danica, las cuales distribuyen el producto a todo el país y también exportan al Mercosur. SAF es la empresa que más aporta a la exportación y Brasil es el principal importador. Nuestro país es autosuficiente en la producción de melaza y también es el único país de Latinoamérica en producir el hongo de la levadura. Existen 2 tipos de levadura. Tenemos la levadura prensada, que se trata de la levadura en crema, ligeramente deshidratada y prensada. A veces también se la llama levadura fresca. Y luego tenemos la levadura seca, que toma forma de gránulos de color marrón y no requiere refrigeración y tarda más en caducar. Actualmente existen otros tipos de levaduras activas, como la levadura rápida y la instantánea. Estas levaduras se comercializan en sobres. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el marco regulatorio que existe en torno a la obtención de levadura fresca para panadería. En primer lugar tenemos al Código Alimentario Argentino, que nosotras principalmente nos centramos en el capítulo número 16, que habla sobre correctivos y coadyuvantes. Nos centramos en los 2 artículos que ustedes ven en pantalla. Primero tenemos la definición general de levadura, que es un producto constituido a base de hongos microscópicos que se llaman saccharomycetas. Pueden tener distintos orígenes, obtenerse a partir de la fabricación de cerveza, vino y sidra, o producirse en establecimientos destinados para este fin, en donde se la cultiva en mostos especiales. Puede presentarse de distintas formas: prensada, seco, diferenciada según sus usos. El artículo número 1256 nos define la levadura fresca como el resultado de la centrifugación y prensado de este mosto de cultivo. Esta levadura se tiene que presentar con una masa uniforme de consistencia firme, pastosa y constituida mayoritariamente por células vivas, sin olores ni sabores extraños o desagradables. El tenor en agua no debe exceder el 75% y las cenizas el 2,5%. El poder impulsivo de las levaduras para panificación tiene que ser de 1 litro de dióxido de carbono en 2 horas y se admite la adición de hasta un 10% de almidón. En segundo lugar tenemos la ficha de datos de seguridad, en donde primero no se identifica la levadura como una mezcla o producto peligroso o potencialmente cancerígeno para el ser humano. En cuanto a su manipulación y almacenamiento, el paquete de levadura se debe conservar bien sellado y seco en generalmente heladeras. No se debe congelar bajo ningún concepto en una temperatura de entre 0 y 8 grados Celsius, que esta es una información que tiene que figurar siempre en el paquete de la misma. En cuanto a sus propiedades físicas y químicas, sabemos que la levadura es un sólido color beige de una densidad relativa de 490 kilogramos por metro cúbico, y sobre su estabilidad y reactividad en condiciones ambientales de presión y temperatura, es muy estable químicamente, pero puede producir reacciones violentas en frente a oxidantes muy fuertes. Bueno,
En el trabajo de laboratorio se debe realizar la reacción del azúcar con la cerveza artesanal sin pasteurizar y harina de trigo para producir levadura fresca. La técnica operatoria consiste en mezclar los reactivos que se ven con sus respectivas cantidades en un vaso precipitado, se mezclan con una varilla de vidrio y luego la mezcla de reactivos se coloca en un tamiz para que quede retenida la harina de trigo. Esa mezcla de reactivos luego la colocamos en una cápsula de porcelana y pesamos la masa en una balanza analítica. Esa masa la guardamos luego en un recipiente de vidrio que se pueda cerrar herméticamente y el recipiente lo debemos guardar aproximadamente por 5 días en un lugar a temperatura ambiente. Y se puede agregar harina y agua para acelerar el proceso. Siguiente. Los ensayos de calidad consisten en que se debe verificar la consistencia del producto, la cual debe ser sólida, homogénea y con burbujas de aire. Se puede comprobar la eficiencia de la levadura a partir de una reacción entre 1/3 de una taza de agua tibia, 2 o 3 gramos de levadura fresca y una cucharadita de azúcar. Y de esta reacción se deben desprender generosas burbujas que indican que se produjo abundante dióxido de carbono. Y también se puede verificar la calidad de la levadura directamente haciendo pan o midiendo el volumen de dióxido de carbono que se desprende de una masa que se coloca en un bowl, y esto se debe realizar en condiciones controladas en el laboratorio. La producción industrial de la levadura comienza con un proceso de tipo discontinuo, donde el producto pasa por diferentes etapas. En primer lugar, se prepara la materia prima en el laboratorio, la cual consiste en la melaza, que es un endulzante extraído de la caña de azúcar. Luego se agregan nutrientes y vitaminas a esta melaza, con el cual se produce una especie de puré, que es usado para alimentar la levadura a medida que va creciendo. Y por otro lado, se selecciona una célula madre de un banco de cepas de levadura que fueron preparadas en un tubo de ensayo y mantenidas en una incubadora a una temperatura de menos 80 grados Celsius. Esta materia prima pasa a un tanque de fermentación, el cual también es nutrido con oxígeno y agua, que ayuda a generar muchas más células. Dichas células al ser transferidas a un ambiente más grande, va incrementando su biomasa, es decir, la cantidad de células reproducidas. Luego, en un separador centrífugo, se separa la melaza de la levadura, lo cual permite que las células se sigan multiplicando y nos da una crema de levadura o levadura líquida, la cual es refrigerada a 4 grados Celsius. Y esta se puede procesar y vender, sin embargo no es el producto que nos interesa. Esta crema de levadura entra a un filtro rotatorio que succiona el líquido y a la vez genera una fina lámina de levadura, que luego pasa a máquinas mezcladoras que comprimen la levadura, que luego es cortada en cubos y empaquetada. También es importante aclarar que durante todo el proceso se debe trabajar entre 25 y 37 grados Celsius, salvo las etapas en donde se requiere refrigeración, obviamente, ya que a estas temperaturas son las ideales para una rápida reproducción. Sin embargo, a una temperatura de 41 grados Celsius, por ejemplo, se reproducen las células, pero es mucho más lento el proceso. Y a 46 grados Celsius ya directamente dejan de reproducirse.
Bueno, luego sigue la conservación y el empaquetado de la levadura. La conservación, la levadura fresca sin usar se conserva refrigerada durante un mes. La fecha de caducación viene rotulada en cada paquete. Una vez abierta dura 2 semanas y a partir de ese momento se acelera la pérdida de su poder leudante. Si fue desempaquetada, para conservarla adecuadamente se deben seguir una serie de pasos. El primer paso es distribuir la levadura en porciones, depositar las piezas de la levadura en un recipiente o bolsa especial para congelar los alimentos. El recipiente debe poseer tapa y una bolsa. Cerrar herméticamente el envase o empaquetado o empaque elegido. Ubicar en el refrigerador y dejar que circule el aire a su alrededor. La temperatura ideal para conservar la levadura fresca en el refrigerado oscila entre 4 y 8 grados. Además, se debe evitar que la levadura sufra cambios de temperaturas muy bruscos. La levadura congelada puede conservarse alrededor de 1 a 2 meses, ya que más tiempo puede provocar la pérdida total o parcial de su propiedad leudante. Incluso antes de la fecha de caducidad, puede que el producto pierda parte de su efecto debido al proceso de refrigerado. Bueno, el empaquetado del producto se encuentra en bloques comprimidos de 500 gramos y para el uso del público en general se encuentra en cubos pequeños de 25 gramos o 50 gramos. Y su envase está diseñado para que el contacto con el aire sea mínimo y se pueda controlar la migración de la humedad. Bueno, acá tenemos el diagrama de flujo que nos dice las condiciones y los equipos que se ocupan. Y acá está la bibliografía que ocupamos, si tienen alguna duda. Muy bien, chicas. Bueno, gracias, profe. Bueno, estuvo bien. Lo último, un poco medio de cocina de casa, ¿no es cierto? Esto de cómo conservar la levadura en la casa, ¿no? Sí, Está hasta bien. se nos La verdad había estuvo ocurrido bien. hacer un pan para Esa ver parte qué tan industrial. chequeado era la liberación de dióxido de carbono. Pero bueno, ya está. ¿Alguna pregunta que tenga alguno de los compañeros? Profe, lo último que dijo no se lo escuchó muy bien. ¿A mí? Sí. No, les decía que un poco casero el tema este de cómo conservar la levadura en la casa, ¿no es cierto? No es tanto industrial. Pero bueno, en general la parte de presentación, lo que el método, el desarrollo, todo estuvo bien, así que y este comentario, nada más que estuvieron bien. Así. Bueno, si nadie tiene consultas, terminamos los grupos de hoy, Rubén. Bueno, perfecto. Nos quedan varios todavía y hay muchos que no entregaron la parte corregida, así que les vamos a dar hasta el viernes para que entreguen, así podemos corregir y ustedes pueden hacer sus presentaciones para la semana que viene. Sí, sí. Y después recuerden que tenemos después el parcial, ¿no es cierto? El parcial, claro, tenemos las presentaciones y el parcial. Así que, bueno. Creo que el parcial